Muy bien. Muy bien, colegas, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Qué bueno ver, de hecho, el salón completamente lleno, ¿no? Gracias a todos los que vinieron de sus clases, bien, a los que suspendieron sus clases, ¿no? Como les pusimos, el tema que estamos tratando de discutir hoy es un tema que nos preocupa, ¿no? Y que si no les preocupa todavía les debería de empezar a preocupar, es precisamente la reforma que se está tratando de pasar, ¿no? En términos político-electorales, ¿no? Lo que vamos a hacer es un conversatorio relativamente corto, ¿no? 40 minutos esperamos hacer eso. Cada uno de los panelistas vamos a hablar 7 minutos más o menos, y después de eso la idea es escucharlos, ¿no? De nuevo, qué bueno que está lleno, ¿no? Pues si quieren también hasta ocupar el suelo y demás, es muy buena idea, ¿no? De todas maneras, este evento se va a grabar y después lo vamos a poner a disposición de todos, ¿no? En todos los canales de, los canales de la universidad, ¿no? Bueno, agradecer la presencia. Tenemos, de hecho, a nuestro decano de Ciencias Sociales, Herminio Sánchez de la Barquera, ¿no? También tenemos a 3 estudiantes que están con nosotros, una politóloga, un internacionalista y un abogado. Bueno, nuestro abogado, de hecho, ya está más que titulado, ¿no? Es profesor, de hecho, perdón, no es estudiante. Bueno, por Ciencia Política tenemos a Estrella Montelongo, por Derecho tenemos a José Pablo Necoechea, ¿lo dije bien? Lo dijo bien. Bien, entonces. Y tenemos también a Juan Antonio Yergo por Relaciones Internacionales. La dinámica va a ser, yo les voy a dar la palabra a cada uno de ellos, 7 minutos más o menos, y después de eso, como les digo, la idea es tener una conversación sobre lo que viene, ¿no? Y sobre lo que, pues bueno, podemos esperar como ciudadanos. En primer lugar, pasa mi querido Herminio. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me agrada muchísimo estar aquí con ustedes y que haya tanta gente reunida en este lugar, porque realmente, como dice Juan Pablo, la situación lo amerita, ¿eh? Es una situación en México, pues, delicada, porque está en riesgo no solamente la democracia, sino todo lo que la democracia conlleva, las libertades de expresión, de reunión, etcétera, que realmente se pueden caer muy rápido, ¿eh? O sea, si ustedes revisan la historia de los países democráticos, en la mayoría de los casos, la lucha por la democracia ha sido ardua, ha sido de largo tiempo, de largo aliento, de mucho compromiso. Lo malo es que la democracia, así como tarda en conquistarse, se desmorona en un ratito, ¿no? Y tarda mucho en volverse a recuperar. Algunos casos, pues como Venezuela o Cuba, pues no han logrado rehacerla. Entonces sí es muy preocupante lo que está pasando en México, y por eso es que queremos hacer este tipo de reuniones para ir revisando qué es lo que está pasando y qué podemos hacer, ¿no? Porque ciertamente la democracia es hay que decirlo claramente, es un tipo de régimen, es decir, una forma en cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y cómo se deja el poder. Así es de simple como podemos entender la democracia, ¿no? ¿Cómo llegamos al poder? Pues en una democracia por medio de las votaciones libres, ¿no? Universales, transparentes, competidas. ¿Cómo se ejerce el poder? Pues con respeto a las otras instituciones democráticas, en un mundo de pesos y contrapesos, de organismos autónomos que ayudan a evitar que el poder se concentre en pocas manos, en una camarilla o en un caudillo. Lo peor que puede pasar a nivel político es que se concentre el poder. Entonces la democracia, y en el caso de México el federalismo, pues lo que tratan de hacer es evitar que haya esta concentración de poder, de toma de decisiones, de recursos, de facultades. Entonces la democracia nos permite pues un equilibrio, ¿no? Entre organismos, entre personajes, entre instituciones, para evitar esa concentración del poder. Y también la democracia como tipo de régimen me dice cómo se deja el poder. En una democracia yo sé cómo va a terminar, por ejemplo, el periodo presidencial de Joe Biden, por ejemplo. Pues, un día que no gane las elecciones, si es que se presenta, o si ya no quiere seguir, pues ese día que termine su periodo legislativo, se va a su casa. Listo. O pensemos en un primer ministro en Inglaterra, pues como a pesar de que está en crisis Inglaterra, pues hay procedimientos que me dicen cómo va a terminar de ser primer ministro fulano de tal o fulana de tal, y listo. Pero en una dictadura nunca sé cómo va a terminar.
¿Cómo se va a ir a su casa Putin? Así se llama, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser que tiene, según la Constitución, puede permanecer en el cargo hasta el 2036. O sea, cuando ustedes tengan hijos, les van a preguntar, oye, mamá, ¿y quién es ese tal Putin? Pues todavía seguirá en el poder seguramente. No lo sabemos. No hay un camino institucional para que Putin deje el poder, ¿no? Entonces, una democracia me dice cómo se llega al poder, cómo se ejerce y cómo se deja, de una manera institucionalizada en un Estado de Derecho. Entonces, eso es lo que se supone que estamos tratando de construir en México. Llevamos más o menos 30 años con esos, bueno, más, ¿no? Pero digamos que ya hay elementos más concretos, pues más o menos unos 25, 30 años de que ya se notan muchos cambios en México. Si ustedes comparan el México de nuestros días con el de los años 60, hay cambios radicales. Se pueden decir las cosas en los periódicos, aquí en la cátedra. O sea, realmente el México de los años 60 no se parece a este. Y es un México muy plural. Es algo que los dictadores no entienden. El pueblo no es monolítico. El pueblo se conjuga en plural. Aquí mismo, no todos somos iguales. Aunque estemos en la UPAEP, hay muchas maneras de pensar y de ver las cosas. Sí, es una universidad católica, sí, pero para todos, no para católicos. Es para todos, incluyendo a los católicos, pero es para todos. Todo el que quiera y comulgue con los principios de la ley puede entrar acá, ¿no? Entonces, aquí hay una diversidad enorme de formas de pensar, ¿no? Entonces, lo importante aquí es señalar que la democracia como tipo de régimen es lo mejor que tenemos. ¿Que tiene muchas fallas? Sí, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Es como el trabajo, ¿no? Pues a lo mejor no me gusta. No, aquí sí me gusta, pero, no me, pero lo peor es lo contrario, no tenerlo, ¿no? Entonces la democracia, pues no será lo mejor, pero lo peor es no tenerla, porque no hay otra cosa mejor. Entonces tenemos que cuidarla, ya nos hablará Juan Pablo al ratito sobre eso. El otro tema rápido antes de terminar es el que nos demos cuenta de que una democracia requiere de sistemas electorales, es decir, cómo se elige a las personas. Una dictadura no requiere de eso porque pues o no hay elecciones como en Corea del Norte o ya están cantadas como en Cuba, ¿no? El chiste no es que haya elecciones, sino que las elecciones sean transparentes, sean competidas, ¿no? Una democracia es un sistema en donde los partidos pierden elecciones, como en el fútbol, ¿no? Hasta el Cruz Azul pierde, o bueno, siempre pierde, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, el fútbol a veces pierde, a veces no, ¿no? Entonces, en la democracia también a veces ganamos y a veces perdemos. Eso es natural. Aquel que no sea demócrata no acepta eso. Por lo tanto, la democracia lo primero que requiere es de demócratas. Y qué bueno que estemos acá reunidos porque eso significa que tenemos interés en que este país, pues no solamente recupere el camino que hemos estado perdiendo en cuestión del debilitamiento de las instituciones, tenemos que volverlas a fortalecer, sino que no estamos dispuestos a que se acaben nuestro régimen democrático y que perdamos todas las instituciones que con tanto trabajo se han construido. Si ustedes revisan ya para terminar, ayer en el Correo del Día salió un comunicado de la universidad, son 10 puntos muy sencillos, y ustedes le dan clic allí al final, aparece el documento completo desplegado con todos los argumentos que se esgrimen para tomar una postura institucional frente a la reforma que se pretende hacer. Les pido que lo lean con calma, ¿no? Quiero agradecerle a Neco, fue el que inició esta idea de hacer un análisis en el Decanato de Sociales, y luego el documento completo pues tuvo colaboración del maestro Tayabs, del doctor Aranda, de la doctora Claudia Ramón, y bueno, hicimos ya ese documento completo que ustedes pueden consultar allí. Para una lectura rápida están esos 10 puntos, esa versión corta, y ya para una lectura ya más profunda, si quieren ustedes, para que cuando tengan dificultad para dormir por su mala conciencia, pues se ponen a leer el documento largo y ya se quedan dormidos, ¿sale? Bueno, pues entonces muchas gracias. Seguimos entonces con ya la discusión, digamos, ya un poquito más técnica. No queremos hacerla tan profunda, sino una revisión, digamos, adecuada para que todo el mundo la entienda. Me da mucho gusto que haya aquí estudiantes y colegas de todas las carreras, de muchas de las carreras de la universidad, porque el asunto de la democracia sí es cierto, lo estudiamos los politólogos, los internacionalistas y los abogados, pero la vivimos todos, la tenemos que vivir todos. Ahí sí, si nos carga el payaso, nos carga a todos, no nada más a los politólogos, ¿verdad? En fin, bueno. Muy bien, mil gracias.
Mil gracias, Herminio. Pasamos con Estrella, ¿no? Si nos echa la mano. Y los que están hasta allá, lo que les podemos decir es, ya no hay lugares, pero sí hay espacio. Entonces, si podemos, digamos, ir llenando las partes del salón, ¿no? Por si alguien más llega, ¿no? Se los agradecería, pero bueno, simplemente para ponerlo ahí. Bueno, compañeros, con la finalidad de entender qué es lo que se va a discutir, creo que es importante que tengamos de una manera más amigable presentes los puntos de esta reforma electoral que propone nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta del millón es, ¿desaparece o no desaparece el INE? ¿Únicamente va a cambiar una letra o cuál es la implicación de que ahora en lugar de ser el Instituto Nacional Electoral sea formalmente el Instituto Nacional Electoral y de Consultas? Realmente lo que va a suceder no solamente es una nueva formulación de la palabra, no es únicamente que pase de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, va a haber una reformulación de la manera en que este instituto va a trabajar en diferentes aristas. La primera es que va a reducir el número de los diputados que actualmente tenemos de 500 a solo 300 diputados, y lo mismo va a pasar con el número de senadores que tenemos en la Cámara. Van a pasar de 128 a 96 senadores. Asimismo, los consejeros para este nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas van a ser, y los consejeros del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a estar propuestos por los 3 poderes de la Unión y van a ser elegidos por medio de un voto popular, lo que quiere decir que habrá elecciones para elegir pues, a estos nuevos representantes. Lo mismo va a suceder con el número de consejeros que actualmente tiene el INE, que son 11, se procederá a pasar a que únicamente sean 7 consejeros, y el financiamiento público a los partidos políticos, de lo que tanto se habla, de dónde van a sacar el dinero, en qué otras actividades van a tener que estar metidos para la recabación de lo fundamental para que un partido político pueda funcionar, pues van a ser también recortados. Dentro de esto, debido a los minutos diarios que se tienen en televisión para hacer propagandas políticas, dentro de la radio, pues bueno, a lo mejor dentro de redes sociales no hay un tiempo específico, pero se espera que únicamente pase a 30 minutos diario dentro de estos pues temas de comunicación como lo son la televisión abierta y la radio, que están al alcance, se supone que de todos los mexicanos. Asimismo, va a disminuir la participación que se necesita para que una consulta popular sea aprobada del 40 a únicamente el 33% para que, digamos, sea vinculante. Se van a eliminar los soples, que son los órganos electorales locales, lo que quiere decir que el INEC va a tener en sus manos la organización a los 3 niveles de todas las elecciones que hay, ya sea locales para escoger a nuestros representantes dentro de la Cámara de Senadores, de Diputados, de nuestro representante dentro del ayuntamiento, las nacionales o federales, como gusten decirles. Y asimismo, se planea que en un país como México, en donde no todos tenemos acceso a algún recurso electrónico, simplemente el voto electrónico, lo que quiere decir que es un gran riesgo, porque en primera, nuestra democracia no está lista para que se proponga un voto electrónico. Y en segunda, vivimos en México que tiene diferentes realidades. Nada nos asegura que una persona que vive en la Sierra de Guerrero tenga la misma accesibilidad a algún aparato electrónico como lo tenemos nosotros, que somos muy afortunados de tenerlo. Básicamente para dejarles digamos, un entendimiento más amigable de lo que es lo que se propone dentro de la reforma electoral, consideramos en esta mesa que estos son los temas más importantes. Perfecto, Estrella, mil gracias. Ahora le doy la palabra a José Pablo con el asunto, digamos, con la perspectiva jurídica. Muchas gracias. Voy a pasear un poco por aquí para conocerlos a todos, verlos y comentarles por qué es tan importante y de qué estamos hablando. ¿Es bueno o malo que el INE se convierta en INEC? ¿Alguien sabe? Nadie lo sabe, porque no sabemos qué significa. Que se reduzca el número de diputados y senadores, ¿es bueno o malo? Nadie sabe. Que le quiten el dinero a los partidos políticos, ¿es bueno o malo? Bueno, ¿a quién se lo va a dar? ¿A ustedes? No se los van a dar. Tampoco a los más necesitados se los van a dar. Es recurso público.
¿Saben cuánto gasta el INE cuando no hay elecciones de presidente al año? Lo mismo que la Secretaría de Turismo Federal. Ni se asemeja por poquito a lo que gasta el presidente o la Suprema Corte o el Poder Legislativo. A la Secretaría de Turismo Federal, no a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Educación Pública, que son las más costosas, no. A la Secretaría de Turismo, es poco. Ese pretexto o justificación que nos dicen de es que es muy caro tener el INE como lo tenemos, es falso. Totalmente falso. Lo puedo demostrar. Pueden ver el presupuesto de egresos de la Federación 2022 y ahí podrán encontrar cuánto se le asignó al INE y cuánto se le asignó a todas las secretarías. La justificación es ahorrar dinero y se incrementa como principio electoral la austeridad. ¿Saben cuánto nos va a costar esa austeridad? Yo les pregunto, imagínense que tengan un juez, perdón, que tengan un problema en el que requieran un abogado. Y que les digan de repente, oye, el juez que va a dirimir la controversia no va a ser un experto. Va a ser una persona dentro de tu universidad o dentro de tu fraccionamiento el que califique y resuelva tu problema. ¿Ustedes se quedarían tranquilos? Por supuesto que no. Como lo dijo nuestra compañera, se van a poner a votación a los magistrados y a los consejeros. Al árbitro de la contienda electoral lo van a someter a votación. ¿Ustedes creen que el pueblo sabe qué magistrado debe ganar el concurso para ser magistrado? Nadie lo sabe, porque eso no se debe someter al pueblo. La característica esencial de un Estado de Derecho es someter el poder a la razón, no la razón al poder. No porque sometan algo a la voluntad del pueblo quiere decir que sea correcto, y que lo que elige el pueblo no quiere decir que sea lo mejor para el Estado. ¿Cuántas personas pueden estudiar hasta la licenciatura? 20%, 10% de la sociedad. Somos más de 95 millones de mexicanos en padrón electoral. ¿Cuántas de esas personas creen que saben realmente lo que es ser consejero? Es más, muchos que estamos aquí ni siquiera sabemos qué es consejero, ni qué hace el magistrado electoral. Imagínense a las personas que no tienen la calidad ni los recursos para estudiar. Van a ir a votar por un consejero electoral. ¿Quieren saber qué es un consejero? Toma las decisiones de los acuerdos que van a regular los procedimientos electorales, las contiendas. ¿Cómo se reelige un diputado? Bueno, el Consejo General emite un acuerdo en el que se regula cómo se reelige un diputado. ¿Cuánto dinero se les da? Lo hacen en un acuerdo los del Consejo General. Eso hacen los consejeros. ¿Y qué hacen los magistrados electorales? Son los jueces que dirimen las controversias electorales. Si algún candidato rebasó el límite de financiamiento, si algún candidato hizo trampas, si algún candidato habló mal de otra persona, de una mujer por violencia política, lo pueden quitar. ¿Quién lo va a quitar? El juez. ¿Y quién va a ser el juez? El que decidió la población. ¿Y de quiénes? Yo no puedo postular como magistrado, no. Va a ser de unas listas que integre cada poder del Estado. El Poder Ejecutivo va a integrar con 10 listas. Digo, 10 personas candidatas. El Congreso, a través de la Cámara Baja y la Alta, otras 10. Y después el Judicial, otras 10. ¿A quién cree que va a postular el presidente y el Poder Legislativo? ¿A las personas más sobresalientes de la sociedad para ser magistrados? Por supuesto que no. Van a ser afines. No podemos ser tan inocentes de creer que van a postular a personas que están capacitadas para ello. Luego entonces ya sabemos qué clase de juicio nos espera en materia electoral y quiénes van a ser los consejeros que van a regular mediante acuerdos cómo va a funcionar el proceso. Déjense el tema del INEC y el tema de reducción de diputados. Eso realmente pues, ni nos va ni nos viene. O sea, no nos interesa que ahora sean 300. ¿Qué significa eso? Que va a haber menos voces. De esos 500 diputados que tenemos ahora federales, ¿cuántos hacen bien su chamba? Hay diputados que nunca van a sesiones. Hay diputados que han presentado una iniciativa desde que son electos. Si reducen el número a 300, pues tal vez hasta sea bueno. No todo en la reforma es malo, por supuesto, pero la mayoría es malo. Por 18 artículos que se reforman, 18, se adicionan unos cuantos, se les mete un parfillo, pero se reforman 18 artículos. Con 18 artículos que se reforman, se echan abajo 100 años de avance en el sistema electoral mexicano. Nos pega a todos, por supuesto que nos pega a todos. Va a haber ayuntamientos, municipios. ¿Saben cuántos regidores van a tener algunos? Un regidor. ¿Saben cuántos diputados federales va a tener Campeche? 2. Entonces solo 2 personas van a representar a Campeche en el Congreso. ¿Qué creen que van a hacer? Además del ridículo. Nada. Por supuesto que nada. Van a ser 96 senadores. ¿Nos conviene? No sé. ¿Los 128 que tenemos hacen bien el trabajo? ¿Sí o no? No, ok. Vamos a 96. ¿Los 96 van a hacer algo distinto? No, por supuesto que no. Entonces vamos para lo que nos interesa. Que al árbitro de nuestra contienda
el que regula con todos los acuerdos del INE, y el que fiscaliza los partidos, y el que fiscaliza los candidatos, y el que fiscaliza a todos los servidores públicos y que prohíbe que hagan publicidad en tiempos de campaña, van a ser consejeros que pusieron 10 listas cada poder de la Unión para que sean votados y electos. Y peor aún, los magistrados va a hacer lo mismo. ¿Cuándo iniciaría este circo, si es que se aprobase? Bueno, está pactado que por ahí de febrero se hagan las elecciones para consejeros y magistrados electorales, juntitos de la mano, para que se queden 6 años en su cargo. 6 años, todos. Se reduce de 11 a 7, ¿es bueno o malo los consejeros? Pues es lo mismo, de 11 a 7. Pero que sí nos preocupa que desaparecen los institutos electorales de los estados, los OPLES. En Puebla se le llama IEE, Instituto Electoral del Estado de Puebla, que regulan las elecciones estatales, regidores, presidentes, síndico, diputados locales, gobernador. Hasta ahí hacen su trabajo. Bueno, van a desaparecer. Todo lo asume el INEC, perdón, porque la propuesta es que sea INEC. Todo lo asume el INEC, ya no va a haber OPLES, ¿y qué creen? Tampoco va a haber tribunales electorales de los estados. Todo se va a asumir por la federación. El doctor Remino dijo algo importante. México es un país que busca el federalismo. ¿Qué quiere decir? Que se respeten las instituciones en cada ámbito de gobierno y haya una supremacía por parte de la federación. En todos los temas, hasta en impartir justicia, en educación, en medicina y salud, todo se divide en las esferas gubernamentales y hasta arriba está, obviamente, la federación. Bueno, en un centralismo, que es lo que se está logrando con este tipo de iniciativas y reformas, es que ya no importen los estados ni los municipios, que solo importe lo que diga la federación. Y todas las iniciativas van de acuerdo a lo que diga la federación. ¿Y quién tiene la federación en el poder? Morena y el presidente. Y más el presidente que Morena. Entonces, eso sí nos preocupa. Ya no va a haber magistrados, ya no va a haber órganos electorales en cada estado. ¿Nos beneficia que haya órganos electorales en cada estado? Sí, porque los órganos electorales son electos por personas que están en el estado, que conocen el estado y saben cuáles son los sectores rojos del estado, por así decirlo, preocupantes para materia electoral y de elegir a diputados. En las pasadas contiendas no se celebraron 3 elecciones. 3 elecciones municipales. ¿Saben por qué? Porque la población de Morena no quiso que se llevaran a cabo las elecciones y no se hicieron. No se hicieron los procesos electorales de 2, me parece que fueron 2 municipios porque uno se anuló. Fueron 2 municipios, no se llevaron porque no nos dejaron sacar las cajas con las boletas. Y no se llevaron. Pasó la jornada electoral y no se llevaron. Bueno, imagínense en la federación, ¿qué va a pasar cuando esto pase en estados completos donde a Morena no le interesa que gane una oposición? Porque no crean que los partidos políticos son ignorantes. Saben perfectamente cómo están los catalogados los estados y los municipios. Saben cuál pierden, saben cuál ganan antes de la elección. Entonces, si todo está en las manos de una sola persona y de un solo color, vamos a estar perdidos. Porque ese es el primer paso a que todo sea centralizado. Y también el día de mañana la justicia sea centralizada y ya no haya tribunales en Puebla. ¿Para qué? Mejor nos vamos a los tribunales federales donde todo empieza y todo termina y hasta ahí. Por eso es importante que sepan de esto. No solo buscamos personas que estén involucradas directamente en la política. Les digo algo y da un poco de miedo. Las cosas ya están perdidas. O sea, si nos confiamos en no, es que la oposición y el PRI que son súper buenos como barrera que va a contener todo el poder del gobierno, pues estamos perdidos. Si el PRI se vuelve a vender, lo digo muy claro, si el PRI se vuelve a vender como se vendió con la militarización, la reforma va a pasar. Y si no se vende, tal vez no pase como está la reforma, pero pueden solo cambiar algunos puntos que puedan negociar y aún así esta reforma, como está hecha, es ir para abajo. La única cosa buena que le veo es restringir el dinero a los partidos, porque también si tienen mucho dinero es la mayor queja de la sociedad. Pero ¿saben cuánto le dan a los partidos? Si un partido político gastara el dinero que se le da en la totalidad de sus municipios, son 217 municipios, son 4.5 millones de poblanos inscritos en el padrón electoral. Si se les da a cada municipio, no les toca la realidad que ustedes ven de, es que se les dan 100 millones. Sí, se les dan 100 millones para todo el país. Se les dan a los partidos más o menos grandes en Puebla 20 millones al año. Dividan 20 entre 217. Ya no suena tanto, porque cada municipio tiene que sostener al partido. Entonces, el problema más grande de la gente es el dinero. Ok, quitan el dinero de los partidos, todo lo demás es malo. Y por ahí hay una reforma en un artículo de los últimos de los 18 que les comenté, que dice específicamente que ahora se van a tener que llevar 2 elecciones locales en la presidencial. Y ustedes, ¿y qué tiene? Bueno.
hay municipios y gobiernos que no tienen las elecciones empatadas con la presidencial, sino que son una parte empatada con la presidencial y la otra se lleva en las intermedias. Pues ahora con esta reforma quieren que 2 elecciones locales, ya sea de diputados o gobernador, diputados o ayuntamiento, gobernador o ayuntamiento, se lleven a la mano con la presidencial para que todo se unifique. Y si consejeros son de Morena y magistrados son de Morena y todo se lleva a cabo cuando se elija al presidente, ¿qué creen que va a pasar? Todo va a ser de Morena. ¿Es bueno o malo? Malo. No porque sea Morena, por el simple hecho de que nadie le va a decir no. No va a haber un contrapeso. Si hay alguna duda, por favor, compartan la hora que vayamos a platicar porque pues, es lo que va a enriquecer este caldo. Gracias. Gracias, José Pablo. Y le damos la palabra a Juan Antonio Hierro. Por la altura, ¿verdad? Si yo les preguntara cómo clasificaríamos a los países del mundo, a lo mejor, bueno, los profesores acá presentes o quienes llevemos clases de historia política, digamos, o historia en general, nos aventuraríamos a decir las 3 clasificaciones que más llegamos a conocer, incluso por memes las conocemos, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, ¿no? Esas categorías ya caducaron. Afortunadamente, los sistemas políticos comparados nos otorgan una nueva categoría para saber cómo se mide la fortaleza de un país. Imaginemos que hay 3 tipos de estados. Un estado fuerte, un estado débil y un estado fallido. La forma en la que un estado puede pertenecer a cualquiera de esas 3 categorías depende de qué tan posible es que pueda distribuirle bienes políticos a su población. ¿Qué son los bienes políticos? Digamos, que pueda ofrecerle seguridad a la población, que tenga un sistema de ley adecuado, que permita el desarrollo, que tenga una economía estable. Un Estado, digamos, que es capaz de proveerle estos bienes políticos en su totalidad o al menos en buena parte a la población, es un Estado fuerte. Yo les dijera ejemplos de Estado fuerte, no sé, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, digamos. Lo tenemos acá en un extremo, ¿no? Vamos moviendo un poquito la posición y nos encontramos ahora en estado débil. ¿Qué pasa con los estados débiles? Son aquellos estados que sí pueden proveer a lo mejor cierta cantidad de bienes políticos, tal vez no todos, pero no está en el último extremo que ya llegaremos a eso. Ejemplos de estados débiles. Vámonos a Latinoamérica, Argentina, Ecuador, El Salvador, Kazajistán en Asia, Grecia. Y coincidentemente nosotros, México, nos encontramos en esa categoría de estados débiles. ¿Quién sería un estado fallido? Aquel estado que no tiene instituciones fuertes, que no tiene instituciones, si las tiene, simplemente no funcionan. Un ejemplo muy claro sería Haití. Con todo y las implicaciones geográficas que es ser Haití. ¿Les gustaría que pasáramos de estar acá de estado débil a sumarnos al ejemplo de Haití? Veámoslo de una siguiente forma. El doctor Herminio platicaba de lo que es un régimen. Veamos 3 niveles. Puede estar el Estado, digamos. Cuando digo Estado, es el país, ¿no? Está el Estado, está el régimen, está el gobierno. El Estado, digamos, es el que tiene mayor duración. ¿Qué es Estado? Estado es México, es Estados Unidos, es Canadá, es Argentina, es Brasil, es Alemania. El régimen es el modelo mediante el cual pueden acceder al poder. Puede haber un régimen democrático, puede ser autoritario como en Rusia, como en China, puede ser totalitario como en Corea del Norte. El régimen es esa forma en la que nosotros accedemos al poder. Y el gobierno, digamos en el sentido democrático, es el sexenio de Biden en Estados Unidos, el sexenio de Andrés Manuel, el tiempo que dura el primer ministro Trudeau, ahorita que se religió Macron en Francia.
Nos gustaría pasar de un régimen democrático que se supone está consagrado en nuestra Constitución a un régimen autoritario de la calidad de China o Rusia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tan especial es el INE a nivel internacional? ¿Qué nos distingue que tengamos este órgano? Tan solo en 2019, el Consejo de Europa, que es uno de los órganos derivados de la Unión Europea, invitó a Lorenzo Córdoba a que hicieran un plan de colaboración, porque la calidad del INE en materia de supervisión electoral, de procesos democráticos de transición, es muy reconocida a nivel internacional. E invitaron a Lorenzo Córdoba para que puedan hacer este convenio de manera tal que funcionarios del INE asistieran a Europa a dar asesorías, talleres, capacitaciones en cuanto a supervisiones electorales a países, digamos, con aquellas democracias inestables que llegasen a necesitarlo. Esto fue en 2019. ¿Ustedes creen que ya en 2022 el Consejo de Europa le gustaría aventarse ese pollito de invitar a Lorenzo Córdoba otra vez con lo que está pasando? Si nosotros quisiésemos evaluar cómo funcionan estos sistemas electorales, en Venezuela, digamos, está el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se encarga de supervisar las elecciones, hace este tipo de procedimientos. Pues la forma en la que se designa el Consejo Nacional Electoral es por el tribunal, que es, digamos, el cuerpo judicial en Venezuela. El tribunal, el cuerpo judicial, ¿quién lo designa? El presidente en turno, que es Nicolás Maduro. Entonces, las personas encargadas de llevar a cabo las elecciones son personas que favorecen los intereses del presidente. Esto es en Venezuela. ¿Cómo es? Vámonos a otro ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica también hay un tribunal de elecciones. La diferencia con este tribunal es que el Tribunal de Elecciones en Costa Rica tiene un prestigio impresionante en todo su país por la calidad moral de los funcionarios que participan en él y porque han sabido mantener muy bajo el nivel de corrupción y han rendido informes de transparencia avalados con respecto a las elecciones que suceden en Costa Rica. ¿Qué pasó apenas? Andrés Manuel decía que con la reforma electoral tenía la intención de que nos volviéramos como Costa Rica para que tuviéramos un sistema electoral auténtico que acabase con la corrupción. Cuestión de días después, ese mismo tribunal que tanto alababa el presidente, le dio el premio a la cátedra democrática al INE. Ahí yo veo un poco de incongruencia, ¿no? Bueno, si Andrés Manuel quiere imitar a Costa Rica y Costa Rica está reconociendo la labor al INE, entonces, ¿de qué se trata esta reforma? Y digamos en Estados Unidos es un poco más complejo el asunto. Ahí, de hecho, apenas el martes fueron las elecciones intermedias. Cuando son las federales, en realidad allí no hay una entidad, no hay un INE en Estados Unidos. Lo que sucede es que cada estado, cada entidad federativa que compone Estados Unidos, cuando los ciudadanos participan y emiten sus votos, lo que en realidad hacen es votar por los electores. Los electores son personas que representan al Estado para que el último día sean esos electores los que hagan la votación por el presidente. Ahí en Estados Unidos el presidente se escoge de manera indirecta, no son los ciudadanos, son los electores. Y depende de la población de cada estado, es la cantidad de electores que hay. Entonces, por ejemplo, California tiene 55, Texas tiene 38, Oregón me parece que tiene 3. Ahí es distinto, ¿no? La diferencia es la cultura política existente en Estados Unidos, más aparte la categoría que se ha autodenominado como faro de libertad y democracia, esa es otra cuestión. Pero lo que da incluso mucha curiosidad y gracia es que, si ustedes recordarán, hace un año, cuando el expresidente Donald Trump no reconoció que ganase Biden, decía que en Estados Unidos habría que adoptarse un modelo similar al que tiene México con respecto al INE, porque con el INE no hay dudas en cuanto a la transparencia de las elecciones. Ya quedarán ustedes si quieren confiar en lo que diga el presidente Donald Trump, tomando en cuenta lo que es con respecto al INE. Pero solamente quisiera dejarles con eso. Nosotros, al menos la mayoría de los que estamos aquí reunidos, tengo la certeza de que no habíamos nacido cuando se creó el IFE. Mis disculpas a los profesores y demás que sí estaban viviendo cuando se hizo el IFE. ¿De verdad nosotros queremos pasar por ese procedimiento
que nos haga lamentar no haber valorado con tiempo lo que teníamos? ¿Queremos pasar de estar de acá, estado débil, a estado fallido? ¿Estamos dispuestos a dejar que se cambie un régimen idealmente democrático por un autoritario? Nosotros dejaríamos, al ser hijos, digámoslo de cierta forma, de la transición, porque a muchos nos tocó nacer cuando llegó Vicente Fox, ser los hijos de la transición en cuya generación se perdió esta entidad por la que nuestros padres tanto lucharon. Solo se los dejo como reflexión. Bien, mil gracias, Juan Antonio. Y ahora el doctor Herminio va a hacer un recuento de lo que se ha dicho, ¿no? Y al final un servidor hablará. Para que recuperemos lo que han comentado nuestros colegas, Estrella, Toño y Neco. A ver, los puntos que criticamos son, uno, que se reduzca la autonomía del INE, que se centralicen las facultades en el ámbito federal y que se pierdan las facultades en los ámbitos de los estados. Ese es un punto. Otro, cuidado con lo del financiamiento a los partidos. Es cierto que salen caros, pero como dice Neco, depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque el dinero público ustedes lo pueden seguir, ustedes pueden saber de dónde vino. El dinero privado no. Es peligroso que los partidos no tengan dinero porque entonces lo van a buscar en ámbitos como la delincuencia organizada, como sabemos que ya pasa en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz. Entonces, cuidado, eso es muy delicado, el quitarles dinero a los partidos. Lo mejor es regular, ejercer controles más efectivos sobre el gasto de los partidos. Otro punto también delicado es el de elegir a los magistrados y consejeros. Pronto vamos a tener que elegir por voto popular a los miembros de la Junta Directiva del Banco de México, de la Junta de Gobierno del Banco de México, a los coroneles y jefes superiores del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, a todo el mundo, ¿no? A ese tipo de cargos técnicos, pues oigan, eso no se puede hacer así. O sea, en ningún país del mundo uno elige por voto popular en los países democráticos a ese tipo de cargos. Eso no se puede, ¿no? Entonces, esta concentración de facultades, este debilitamiento y destrucción de la autonomía de los órganos electorales es lo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, digamos, como un recuento. Lo de la disminución de senadores, se los explico rápidamente. El caso mexicano es curioso. Un senador representa a su estado. Un diputado representa a la población. Los senadores representan a sus estados, pero si tenemos una lista de senadores de representación proporcional, la pregunta es ¿a quién representan esos senadores? Entonces, sí vemos, coincidimos en eso, bien que se procure eliminar ese sobrante de senadores de la lista. Eso nos parece que está bien, porque los senadores de lista no representan realmente ningún estado. Lo de la reducción de diputados y de regidores se puede discutir, ¿no? Porque, miren, un congreso grande es más representativo que uno chico, pero uno chico generalmente es más efectivo que uno grande. Sí, nada más que también depende de cómo se trabaje en un sistema político determinado. En México los diputados no son muy autónomos, van con la cargada, les dan línea y votan todos. Entonces da lo mismo que sean 50, que sean 200 o que sean 500, pero eso se puede discutir, ¿no? Bajo esos criterios, ¿no? Lo que sí vemos muy mal es esa reducción de facultades, esa saña con la que se pretende acabar con el INE. Generalmente los que pierden son los que se lanzan contra el árbitro, ¿no? Ya ven a la América cuando pierde contra el árbitro, ¿no? Yo no sé mucho de fútbol, lo único que sé es que el América, no. Pero aquí resulta con que el que gana se va contra el árbitro, eso es increíble, pero entonces tenemos que estar muy atentos. Ya para terminar, en la historia de la democracia lo hemos visto muy seguido. ¿Cómo puede uno destruir la democracia desde adentro? Llegando por vía democrática al poder y una vez adentro, bloquear todo para que nadie más pueda entrar al poder. Y eso lo hemos visto en muchos países y México puede ser el siguiente caso si no nos ponemos abusados, ¿no? O sea, se llega al poder y una vez adentro se desmantelan las instituciones democráticas y se cierra la puerta para que nadie más pueda entrar
legalmente legítima, institucionalmente al poder. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Adelante, Juan Pablo, por el tema de la participación. Miren, la democracia es muy complicada. En una dictadura, dicen los sociólogos, yo soy ociólogo, dicen los sociólogos o los psicólogos sociales que para poder sostener una dictadura basta con el 1 o 2% de la población. Pero para sostener una democracia se requiere arriba del 30-40% de la población. Entonces es más difícil, ¿no? Eso es más complicado. Pero por eso lo que va a comentar con ustedes ahora Juan Pablo. Gracias, mi estimado Herminio. Yo solamente para completar este tema, ¿no? De elegir por voto popular, no vamos a terminar eligiendo, de hecho, pilotos de avión, ¿no? Popular, ¿no? Lo cual se va a poner divertido, ¿no? No puedes elegir técnicos como gente que no sabe, ¿no? Si les preguntan a ustedes qué piensan de la reforma energética, la gran mayoría de ustedes no tiene idea, incluido yo, ¿no? No tenemos ni idea. Es decir, para eso la democracia genera mecanismos para elegir a los mejores, a los que saben. Pero bueno, me toca la parte de participación, ¿no? Empezar por un ejemplo burdo, ¿no? Todos mis alumnos saben que me gustan los ejemplos de ese estilo, ¿no? Cuando yo estaba en mi época universitaria, tenía un amigo, ¿no? Tenía una novia, y pues era un borrachales, nunca la veía, ¿no? Le ponía el cuerno, lo que sea, hasta que un día lo cortaron, ¿no? Y entonces el tipo lloraba, ¿no? Amargamente, decía, ¿cómo puede ser? No, yo no merezco esto, bla, bla, ya sabes, ¿no? Ese tipo de ridiculeces de repente, ¿no? Mezcladas con machismo y ese tipo de cosas. A ver, no hay nada más patético que una persona que sabe que tiene la culpa de lo que le está pasando y aún así se queja. Y eso es lo que le pasa a los mexicanos. Los mexicanos somos así, ¿no? Los mexicanos nos hemos convencido, ¿no? Sin ningún dato, ¿no? Yo cuando les pregunto a mis alumnos, ¿quién cree que hay fraude en México? No, al menos la mitad levanta la mano. Déjenme decirles, no ha habido fraude en México desde la creación del IFE. No hay evidencia alguna de fraude en México. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos idea de lo que estamos hablando. Una cosa es fraude y otra cosa es compra de votos, ¿no? Si tú le das una despensa y el ciudadano vota así, pues sí. Pero si tú eres pobre, de hecho es racional vender tu voto en un sistema tan podrido como el mexicano. No estoy diciendo que esté bien, digo que es racional. No hay fraudes en este país. No el tipo de fraudes que sí había en 1988, cuando, ¿no? Nuestro queridísimo Manuel Bartlett, ¿no? Tiró el sistema. Ahí se había fraudes. Precisamente, ¿no? En base a eso se creó el IFE. Pero bueno, ¿no? ¿Qué necesita la democracia? La democracia necesita personas educadas. Una de las cosas que las universidades, ¿no? Y no solamente las universidades, la educación básica, ¿no? Media y demás, nos hemos olvidado de esa parte. Los demócratas no nacen. A los demócratas hay que educarlos y no los estamos educando. Esa es la realidad. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y también ustedes tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Digamos, seamos honestos, ¿no? Cuando les decimos, oye, es que tienes que leer este libro, ¿no? Tienes que leer 30 páginas, no manches, ¿no? ¿A qué hora voy a ver redes sociales, ¿no? Todo mundo tiene que hacer un esfuerzo. Sí, también los profesores, sí, ¿no? Las instituciones, pero también ustedes. Es decir, si no tienen ni idea, ¿no? De cómo funciona el país. Yo hice un ejercicio también preguntándoles a mis alumnos, ¿cuántos diputados hay federales? ¿No? Las respuestas fueron desde 10 hasta 800. ¿No? Y alguien dijo 10. Y luego les pregunté por senadores y las respuestas fueron, ¿no? Desde 20 hasta 1000. ¿No? Alguien pensaba que teníamos 1000 senadores, ¿no? A ver, tienen que saber qué le está pasando a su país. Porque como dice Herminio, ¿no? El autoritarismo es muy fácil. El autoritarismo funciona con miedo. Basta con que te tengan miedo para que la cosa jale. Eso es Putin. En democracia no funciona así. En democracia lo que necesitamos es que cada uno de ustedes, ¿no? Venza el instinto primario, ¿no? ¿Cuál es el instinto primario? Si yo llego ahorita, me levanto y le pego a alguno de ustedes, el instinto es tomar una decisión. O corres, ¿no? O luchas. Eso es lo que los animales, ese es el instinto, digamos, animal nos lleva a eso. Si ves que el cuate es más fuerte que tú, corres, ¿no? Digo, si te quedas a pelear sabiendo que el otro es más fuerte, bueno, selección natural, Darwin, ¿no? Te llevó. Pero el instinto, a final de cuentas, lo tenemos que superar, tenemos que ir más allá de ese instinto básico. Es decir, el ciudadano demócrata necesita ser tolerante, necesita dialogar, y dialogar con los que te caen mal, dialogar con los que crees que están diciendo tonteras. En democracia alguien tiene derecho, ¿no? Sí, espero no pisar ningún callo, pero si alguien es terraplanista, tiene derecho a decir que la Tierra es plana. Está equivocado,
Eso no hay duda que esté equivocado, pero tiene derecho a defender su idea. Incluso el terraplanista, ¿no? En democracia, y digo, y lo abramos en el diálogo, quienes están a favor del presidente, perfecto. Nada más tenemos que darnos cuenta de una cosa, ¿no? Y ahí yo sí me interesaría decir una cosa importante. No es que uno sea del presidente y otro sea antipresidente. Es una tontera. Es un simplismo barato. Hay cosas con las que estamos de acuerdo con Andrés Manuel, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Andrés Manuel, tiene toda la razón. Por supuesto que nos hemos olvidado de los pobres, por supuesto. ¿Alguien duda de veras que en este país los pobres no valen? Por supuesto que tiene razón Andrés Manuel. Por supuesto que se ha hecho un esfuerzo, y lo ha hecho bien Andrés Manuel, también, en Hacienda, buscando que la gente pague impuestos. Sí se ha ampliado la base, y eso es bueno. Ahora, hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y el ciudadano en general no debe de reconocerse, ¿no? Y ahí voy al tema de lo que nos está pasando. No te debes de reconocer como chairo fifí. Esas son categorías artificiales, porque nadie es 100% chairo ni 100% fifí. Lo más triste es ver un fifí, ¿no? Que se ufana de serlo, ¿no? Diciendo, claro, yo agarro el título, ¿no? Que me dio la persona que tanto detesto. Está bien, es muy inteligente decir que somos fifís, ¿no? No, somos mexicanos. Y debes de estar de acuerdo con lo que el presidente hace bien y en contra con lo que hace mal. Eso es lo que hace un ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y déjenme tratar de ir a temas que mis alumnos ya saben que en general siempre, ¿no? Bajo ese tipo de temas. Estamos cayendo en un radicalismo absurdo, todos. Ese radicalismo es, ya no puedo pensar en términos más que de nosotros contra ellos. Es decir, en términos populistas. El populismo es una degeneración en la cual, ¿no? El pueblo, ¿no? Que es una categoría vacía y que se creó como una categoría vacía, es decir, nadie es el pueblo. Nadie puede ser la voz del pueblo. Recuerden a Hitler. Hitler decía, yo soy la voz del pueblo. Mussolini decía algo muy similar. Franco decía algo muy similar. Todos ellos, ¿no? Eran asesinos, todos. En democracia nadie es el pueblo. Nadie representa al pueblo. Lo que tenemos son facciones. Facciones que a final de cuentas tienen derecho, ¿no? A dar su opinión y a luchar por el poder. Eso uno. ¿No? ¿Por qué tenemos eso? Bueno, porque el populismo así funciona. El populismo lo que hace es decir, no, mi facción es el pueblo, todos los demás, y no sé si vieron, ¿no? Y me parece que es desafortunado del presidente, se le ocurrió decir clasistas, racistas, antidemocráticos, ya no me acuerdo qué tantos calificativos, hipócritas, gracias, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con su reforma electoral. ¿Qué tiene de racista eso? Digo, ni siquiera está pensando claramente el presidente, no tiene nada que ver. Es decir, puede ser que haya racistas dentro de los que se oponen a la reforma, pero no te hace racista estar de acuerdo con una reforma electoral. No. El problema es la tendencia a decir, quienes no están conmigo están contra mí. Eso no es democrático. No. Y de hecho nos hemos acostumbrado, desafortunadamente, las propias personas a pensar de esa manera. Todos los temas los resolvemos así. Oye, aborto, vamos a resolverlo con una pañoleta, ¿no? Y así ya sé quién es mi enemigo y quién es mi amigo. ¿De veras? ¿No vas a discutir? ¿No vas a escuchar lo que el otro tiene que decir? Es patético el nivel de discusión que tenemos en este país. Y lo digo de ambos grupos. Es patético lo que estamos haciendo. Es patético cómo discutimos los temas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos simplemente es golpear al otro. Y perdón, si nos ponemos cristianos, ¿no? El propio Papa Francisco dice, primero, ve al encuentro del otro. Primero abraza al otro. Luego te peleas. Está bien, vamos a pelearnos a discusiones. Está bien. Pero primero abrázalo, ¿no? Ni siquiera desde un punto de vista cristiano se vale esa postura. Es totalmente radical. ¿Qué es lo que está promoviendo esto? El populismo, uno, y también, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Ese lugar, digamos, donde le depositan 6, 8 horas de su vida, ¿no? Que además, digo, si no lo saben, ¿no? Ya está demostrado y hay una cantidad de estudios, más de, ¿no? 2 horas de estar en redes sociales, particularmente las redes sociales, digamos, como más, digamos, de intercambio, ya está relacionado con niveles de depresión, especialmente en mujeres, ¿no? Digo, para que lo tomen en cuenta, si les interesa. ¿Cuál es el problema? El problema es que en las redes sociales lo que estamos generando es mentarle la madre al otro, como dispositivo, digamos, de respuesta inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales están generando todo un engaño, ¿no? El engaño es que te venden la ideología como si fueran chamarras. Si tú le das like a la chamarra, ¿no? Facebook no va a detenerse hasta que la compres, ¿no? Lo mismo hace con las ideas. Un like a una nota racista, vas a seguir por ahí. Y entonces te vas a convencer, para aquellos que toman sus noticias de redes sociales, mejor no lean nada. Es mejor tener 0 a tener -5. Las redes sociales lo que hacen es confundirte más.
Mejor no lean. La ignorancia en ese sentido es mejor, ¿no? Socrático. Sé que no sé nada. No. No es una buena idea jalar información de redes sociales. Las redes sociales están hechas solamente para ver qué están haciendo tus cuates, para ver, ¿no? Que el taco que se está comiendo, ¿no? Y que decidió tomar una foto, ese tipo de tonteras. Está bien. Digo, no está bien, pero, ¿no? No lo usen para informarse. Y no crean que porque Google o porque Facebook o porque las redes sociales les arrojan noticias que por alguna razón ustedes están de acuerdo, eso funciona. No, lo está mandando porque así funciona la red social. La educación no es eso. Lean el libro séptimo de la República. La educación debe de doler, ¿no? Que a mucha gente le molesta cuando le decimos eso. Pero sí, la educación te debe de doler. ¿Por qué? Porque es exponerte a temas que te molestan, que te son incómodos. La idea es incomodarte. Si no te incomodas durante toda la universidad, no estudiaste. Esa es la razón, tal cual. Nunca agarraste un libro. Lo que hacemos en la universidad es, de hecho, confrontarte con ideas que te van a mover y que te van a obligar a pensar y que de repente te van a hacer caer en contradicciones. De eso se trata. Pero cuando empiezas a entender eso, también entiendes la importancia del diálogo, de la empatía, de la tolerancia, ¿no? Del encuentro con el otro y decir, el otro no es necesariamente estúpido. Quizá el otro simplemente no tiene tanta información o tiene otra información, ¿no? Resumiendo y para ya abrir el diálogo, ¿no? Tampoco me quiero extender, pero no podemos simplemente decir, claro, el gobierno es horrible, la corrupción es horrible, todo es horrible, ¿no? Bueno, sí, las cosas están mal. Pero yo les diría dos cosas. Uno, las cosas no están tan mal, ¿no? Yo ahí sí tengo una opinión, digamos, distinta de algunos de mis colegas. Yo no creo que estemos tan mal. Porque pues lean la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí estaban fregados. ¿Quieren buscar un momento en el cual la humanidad dijo, ya valimos? La Segunda Guerra Mundial. Ustedes son y somos una de las generaciones más que han vivido con mayor comodidad de la historia de este planeta. No hemos tenido guerras, ¿no? El confort que tenemos es una locura, ¿no? Comunicación, transporte, tecnología, todo lo que quieran. Ustedes pueden bajar millones de libros cuando se les dé la gana. ¿Cuál es el problema? Que ya leer ya no está padre. Ya no es sexy leer, ¿no? Hoy en día es, ¿no? Tarugar en TikTok, ¿no? O sea, la misma estupidez que alguien propone hacerla 25,000 veces. Eso es lo que hacemos hoy en día. Bueno, también hagámonos cargo de lo que está pasando. El país que ustedes viven es un país que tiene libertades, y es lo que decía Herminio. No tienen ni idea de lo que significa vivir en un país con autoritarismo, no tienen ni idea. En ese sentido sí quiero ser muy claro, ¿no? Yo estoy empezando a ver una serie, digo, si a alguien le interesa, en Prime, hay una serie que se llama Un extraño enemigo, que es sobre el 68. Véanla, vean cómo era el México de ese tiempo, ¿no? Obviamente está novelada y demás, pero véanla para que vean a lo que nos estamos jugando. Y si pueden, vayan el domingo, ¿no? Salgan de su casa. Yo sé que tienen muchas cosas, ¿no? Likes y demás y cosas que responder. Vayan el domingo. Atrévanse a salir. Cuando la gente sale, y eso sí se los digo, el presidente cuando más nervioso se pone es cuando la gente sale a hablar. Porque no le gusta, ¿no? Si el hecho, digamos, de decir tales calificativos para la sociedad, lo único que denota es que el presidente sabe que es una reforma que no nos gusta. Y no nos gusta porque la mayor parte de nosotros nos gusta la libertad, ¿no? Y eso implica muchas cosas, de nuevo. Implica que nadie manda en este país, implica que tenemos que sentarnos, implica que a veces tenemos que aceptar leyes que no estamos de acuerdo, que a mucha gente no le gusta. Hay veces en que tenemos que aceptar que perdimos y ni modo, se friega, ¿no? Pero eso es la única manera de vivir en libertad. Entonces yo sí los invitaría, ¿no? a eso. Y de veras, ¿no? Es lo que siempre les digo, lean, agarren libros, de veras, ustedes son la élite de este país. Compórtense como tal, ¿no? La realidad es, ustedes no es solamente por decir, claro, yo tengo una carrera. Hay personas que tienen una carrera que son completamente literados, completamente. Lean, agarren libros, agarren novelas, agarren a Saramago, el ensayo sobre la lucidez, que habla del voto nulo, ¿no? Agarren a Orwell, que habla de totalitarismo, que habla de comunismo, que habla de la Edad Media. Agarren buenos libros, ¿no? No caigan, obviamente, en 50 sombras, porque eso no sirve para nada, ¿no? Lean cosas buenas y eso les va a ayudar. Y lean cosas que les molesta. Lo digo con toda sinceridad, ¿no? Tienen un problema con un tema, lean a alguien que defiende ese tema. Atrévanse a pensar, ¿no? Eso es lo que decía Kant, ¿no? En qué es la ilustración, y con eso termino, decía, la ilustración es salir de la infancia, ¿no? De la infancia mental que ustedes se han impuesto. Valdría decir que no todo mundo que sale de la universidad sale de esa infancia. Gran parte de la gente que sale de la universidad sigue en esa infancia. ¿Por qué? Porque no se atrevió a pensar, ¿no?
La invitación es atrévanse a pensar. Mil gracias, colegas. Sí, nada más. Nada más pido el uso de la voz para decirles que ya en la Cámara Baja, Morena dijo que si no hay un consenso en el diálogo de esta reforma, se planea votar por ahí del 1 de diciembre, por ahí. Pero si ven que no hay consenso, que van a emitir su dictamen así como está, para el 24 o 25 de noviembre. Es decir, advierto que si me dicen que no, cuando tocan la puerta me dicen que no, ok, para el 24 o 25 va la votación en la Cámara Baja. La Cámara Baja, falta la Cámara Alta, la de senadores, y que se apruebe por 2/3 partes porque es una reforma constitucional. Entonces, la primera instancia es esta, 24 o 25 de noviembre, si ven que no hay diálogo. De ahí se aprueba y se va a ir para senadores, y seguramente si se aprueba y se va a la de senadores, espero que haya otra marcha para que los senadores reaccionen. Gracias. Mil gracias. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, quejas? Linda por allá. Me parece necesario que den ejemplos concretos para los jóvenes de lo que significa vivir en un régimen autoritario. No todos están al tanto de lo que pasa en Nicaragua, Cuba, Venezuela, la misma China y demás. O sea, que ellos vean qué es lo que les va a pasar o en qué tipo de México se vive si es un régimen autoritario. Muchas gracias. Sí, efectivamente es importante puntualizar esos temas. En los regímenes no democráticos hay dos subtipos, los autoritarios y los totalitarios. Los totalitarios ya casi no hay, yo creo que Corea del Norte. En la historia hubo varios, la China de Mao, la Unión Soviética de Stalin o la Alemania nacionalsocialista. Allí en los totalitarios el Estado está presente en todos los ámbitos de la vida de ustedes, en todos. No hay espacio para la sociedad civil, ¿no? Pero esos afortunadamente están lejos ahorita de nuestra historia. En México nunca ha habido uno. Un régimen autoritario es un régimen, digamos, un poquito más suave. Hay, por ejemplo, una simulación de elecciones, hay partidos de oposición, pero que no pintan, que nunca tienen oportunidad de ganar. No hay una efectiva libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? No hay una efectiva libertad de expresar lo que pensamos, y tampoco pues hay una oportunidad de que las elecciones sean verdaderamente competidas, ¿no? Entonces, un régimen de libertades implica que yo pueda, como ahorita, decir que estoy en contra de una propuesta de ley. Implica que alguien de ustedes me diga que ustedes están de acuerdo con esa reforma de ley y que podamos discutir de manera civilizada. En un régimen autoritario esas discusiones no existen. Es más, la libertad de cátedra tampoco existe en un régimen autoritario. En Rusia, por ejemplo, actualmente, si un catedrático en alguna universidad quiere, bueno, antes de la guerra, porque ahorita no pueden salir de Rusia, si quisiera presentar una ponencia en un congreso en Viena, tiene que presentar primero su ponencia a un empleado del Servicio de Inteligencia Federal para que él le diga si está de acuerdo y si entonces puede leer esa ponencia en Viena. De ese tamaño es un régimen autoritario, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, no es cualquier cosa que perdamos nuestro régimen de libertades, de que podamos discutir, de que podamos disentir, de que podamos pensar, ¿no? En un régimen autoritario, como les digo, sí hay oposición, sí hay una simulación de competencia, pero a fin de cuentas no hay una libertad de elecciones competidas, plurales, transparentes, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, Nicaragua, a quien tanto adora López Obrador, por ejemplo, el presidente de Chile, el nuevo Boric, ya criticó lo que pasa en Nicaragua, para que tampoco hay gente que dice que todos son de izquierda. No es lo mismo Boric que Ortega. En los últimos 2 años han cerrado 7 universidades, ¿no? Acuérdense, en el régimen autoritario, en las tiranías, el que piensa pierde. ¿Sí? Gracias. Juan Pablo, la verdad me gustó muchísimo lo que dijiste, bueno, lo que han platicado, ¿no? Pero el estar descuidando lo que tenemos, nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde y no aprendemos por consejos. Entonces, de una vez el mensaje a la mesa es, nadie aprende por consejos, desafortunadamente. Hasta que no pase, no nos vamos a dar cuenta.
Ya vemos, sí, por los que ya nacimos hace un poco más y ya sabemos de qué se trata sin que nos lo tengan que platicar. A mí me parece que lo que estamos viviendo es como que la fiesta está en la cantina, pero lo peor es que los que ya nos acabamos las botellas, ya nos estamos yendo. Y estamos invitando a la mesa a los que están llegando. Y son los que van a pagar la cuenta. Entonces, ahí viene algo muy, muy complicado que vale la pena que nos caiga el 20. Luego, la otra, ya para ser muy breve, yo creo que ya las distintas democracias y los autoritarismos nos manejan por el miedo. Yo lo que pediría para este proceso es que nos vayamos por el amor y la esperanza, porque si nos vamos por el camino del miedo, vamos a acabar enemistados unos con otros y en desconfianzas. Necesitamos confiar en quien nos creó, necesitamos confiar en el amor y necesitamos saber que solamente la educación y la tolerancia entre los distintos nos pueden llevar por buen camino. Gracias. No, gracias a ti, mi buen. A ver, yo sobre el tema de perder la libertad, creo que es un tema fundamental. Yo ahí les diría, Rousseau tiene, no, si alguien, igual en Insomnio, ¿no? Como dice Herminio, agarró a Rousseau, que además tiene una pluma bellísima ese hombre. Rousseau dice algo que es extraordinariamente importante. Dice, es bien difícil conseguir la libertad. De hecho, la historia nos demuestra que la regla es, ¿no?, la esclavitud, la servidumbre, la falta de libertad. La excepción es la libertad. Y lo que dice Rousseau es, los pueblos en general van perdiendo esas ganas de libertad, ¿no? Ustedes nacieron en un tiempo en el que ya no había que luchar, ¿no? Ya tienen la libertad. Bueno, yo también nací en ese, ¿no? Yo no soy tan, ¿no? No tan. No, pero a ver, nacimos en una época en que ya nos daban la libertad y entonces te vuelves, ¿no? Te acomodas, es fácil, no hay que luchar, no hay que estar dando lata, ¿no? Vean esas películas, ¿no? Corazón Valiente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde la gente lucha por eso. La regla era luchar, y luchar significaba dar tu vida diciendo, en una de esas, ¿no?, mis hijos o mis nietos van a conseguir la libertad. Hoy en día ya la tenemos dada y andamos, ¿no?, tonteando sin pelarla. No, la libertad se conserva, la libertad hay que estar todo el tiempo dando lata. ¿Qué implica? Estar persiguiendo a los representantes, entender que ellos nos sirven a nosotros y no nosotros a ellos, entender que un presidente no es el jefe del país, es el primero en servirnos, ¿no? Que de hecho es una noción bien cristiana, pero bueno, no me voy a meter ahí, ¿no? Y segundo, ¿no?, el tema es, yo creo que sí, el tema del amor y la esperanza es sin duda. Ahora, en términos, yo lo voltearía a términos sociales, ¿no? Porque el amor en general, ¿no?, el objeto del amor tiene que ser uno, ¿no? Yo diría solidaridad y bien común, ¿no? Que al final de cuentas es la traducción, me parece, ¿no?, del principio del amor. Sí, tenemos que empezar a ver que si nos fregamos al otro, no te conviene. Déjenme ponerles un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? En la pandemia, ¿no?, mucha gente le daba miedo regresar, ¿no? Hasta la fecha, mucha gente puede seguir teniendo miedo. Dice, no, es que cómo vamos a regresar, bla, bla, las enfermedades, me voy a morir, bla, bla, ¿no? Bueno, una de las razones por las cuales los que promovíamos regresar era decir, la universidad no está sola, la universidad es un ecosistema. Una gran cantidad de changarros que dependen de nosotros, ¿no? Los que ustedes comen, ¿no?, compran, etcétera, dependen de nosotros. Si dejamos que se caigan, si dejamos que se mueran, estamos mandando gente a tomar una decisión durísima, ¿no? Informalidad, ilegalidad, ¿qué quieren? El bien común no es una cosa, ¿no?, decir, ah, claro, ya llegamos al paraíso, no. El bien común es dar las condiciones para que todos salgamos adelante. Eso es el bien común. Creo que no está mi amigo Matías, pero bueno, si estuviera Matías Nebel, creo que estaría de acuerdo conmigo. Simplemente es condiciones para que la gente, ¿no?, florezca, ¿no? Y lo que no estamos haciendo es precisamente eso. Y la base de todo esto se llaman, ¿no?, libertades, derechos humanos. Y solamente para que recordemos, los derechos humanos se fundaron, ¿no?, después del peor, ¿no?, de la peor agresión que hizo Occidente contra el ser humano, contra la humanidad, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Acabamos en el 45, en el 48 y dijimos, nos pasamos tantito, ¿no? Tenemos como 30 millones de cadáveres ahí, ¿no? 6 millones de judíos y unos cuantos más. Precisamente por eso dijimos, tenemos que respetar la dignidad de la persona. Ese es el primer punto. Si no respetas eso, pues estamos fregados, ¿no? Gracias. ¿Alguien más por ahí, allá? Gracias. Bien, yo creo que como reflexión
Y no quiero ser que suene como duro de juzgar, realmente estoy de acuerdo, demasiado de acuerdo, pero a mí me parece que como sentido retórico está muy bien. Hay que salir, hay que marchar, estas son las consecuencias que va a haber, hay que hacer, hay que actuar, ¿no? Pero yo creo que también habría que llevar la reflexión un poco más profunda, no podemos, digamos, justo estamos en una generación donde no tenemos idea de cómo ha sido el proceso político de nuestro país, no entendemos cómo es el sistema político, cuando hubo la transición, pero que también eso ya ha evolucionado y cómo se acomodó ante ese sistema de transición. También la política mundial o global ha cambiado, influye, ¿no? Vaya, creo que esas cosas sí las tenemos que estudiar. Tenemos que crear foros de discusión, tenemos que crear talleres, entender bien el tema político, incluso geopolítico, porque no es tan sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, si salgo y marcho y retóricamente, vaya, hicimos algo bien, ¿no? Detuvimos. Pero también el sentido de esperanza o de amor es, probablemente perdamos. Está en un escenario donde va a pasar la reforma. Y bueno, si nada más nuestra reflexión fue salir a marchar, pues queda muy mediana, ¿no? O muy corta. La reflexión es, bueno, ¿qué tenemos que hacer o cuál es el reto de esta generación? Seguramente no nos va a tocar, porque vivimos una sociedad muy inmediatista, y queremos el cambio o las cosas rápidas o que lo podamos ver, pero en una transición política, tener una madurez política como nación, no creo, me atrevo a decir que no lo vamos a ver, pero la tenemos que empezar a hacer y que otras generaciones consoliden esa maduración. Entonces, asumir el reto de que no nos va a tocar ver grandes éxitos o tener grandes propuestas que sean aceptadas, pero que lo que empecemos a hacer va a tener frutos. Ahora, si yo me pongo cristiano, ¿no? Como dices tú, porque soy, obviamente, ¿no? La providencia no deja nada a la deriva, ¿no? Siempre entra dentro de, o sea, ¿a qué quiero ir con eso? Si mi ejercicio, mi trabajo por la maduración de una nación, de mi nación en el tema político, si yo no veo nada, o veo que es incipiente, o veo que no tiene avances, incluso el panorama es de los mejores, puedo caer en el desaliento, en la desesperanza, en decir, no tiene ningún sentido. Mejor busco lo inmediato que me beneficie, en que es algo mejor y trabajo sobre eso, ¿no? Pero en el sentido cristiano es, bueno, la providencia no se le escapa nada. A todo lo va, de ese poquito miserable trabajo que hiciste tú, se toma y sale hacia adelante, ¿no? También tiene un sentido cristiano, bueno, un sentido político o social. Yo creo que habría que llevar eso. Entonces, al final de este tema, marchamos y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro proyecto político, nuestra propuesta política? Pero de verdad, en serio, porque a veces siempre hacemos esta reflexión, es que vamos a proyectar, pero no sabemos qué hacer, no nos hemos juntado entre las diferentes facultades. Bueno, la UPAEP en este tema va a proponer esto y vamos a ir con los diputados y vamos a ir con no sé cómo sea la función, no soy político, pero hay que hacer algo, ¿no? O sea, sí está bien, lo retórico, vamos a hacerlo, le entramos todos, pero hay que profundizar más la reflexión y hacer, pero que real quede como un compromiso. Gracias. De manera muy... Coincido contigo. Déjeme decirte algo bien rápido, ¿no? Uno, ya estamos, digo, ¿qué hace la universidad? Enseña a pensar, esa es nuestra chamba, ¿no? Yo creo que aquí habría que decir, ¿qué hace la universidad? ¿Qué están haciendo la iglesia? ¿No? O las iglesias, ¿no? Los obispos ya se pronunciaron. Desde mi perspectiva, y déjame ser muy duro, tarde, ¿no? Esperaron demasiado hablar y abrir la boca. Pero las iglesias tienen que hablar. Tienen que hablar también, ¿no? Las familias, tiene que hablar la economía, tiene que hablar los sindicatos, tienen que hablar todos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo te diría, el próximo, y si a alguien le interesa, la clase de Persona y Cultura Contemporánea, uno de los grupos va a ser dedicado especialmente a democracia. Solamente democracia. Les vamos a enseñar todo lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar, ¿no? Va a ser sobre eso. Sí lo estamos haciendo. También, y coincido contigo, pero yo creo que el tema también, la retórica, yo no lo veo como retórica, lo veo también, hay un tema emocional, hay que despertar a las personas. La gente está dormida, ¿no? Y yo ahí diría, uno de los ejemplos que a mí me encantan de movilización política es la cristiada,
La cristiada fue extraordinario movimiento por la libertad religiosa. Ojalá, yo creo que deberíamos de repensar ese momento, porque ahí los cristianos, de hecho, sí tomaron su libertad en las manos. Deberíamos de volver a hacerlo, yo creo. No en el sentido de lanzarnos a la guerra, porque no hicieron eso al principio. Hicieron un boicot económico, pelearon en los tribunales hasta que el gobierno, ¿no?, de Plutarco se puso loco y bueno, pues ahí ya no hubo nada que hacer, ¿no? Pero creo que podríamos aprender también de ahí. Entonces te digo, sí lo estamos haciendo, pero yo llamaría también a decir que todo mundo haga su responsabilidad, ¿no? No es solamente un tema, porque las universidades, digo, hacemos lo que nos toca, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, igual no hacemos todo lo que nos toca, hay que repensarlo, de acuerdo. Pero ahí sí, el llamado debe ser que todo mundo haga lo que le toca, porque el problema es el aletargamiento, eso es lo que me preocupa, ¿no? Esa nata social donde todo va, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Miren, una cosa, eso de la cristiada que dice Juan Pablo, tan importante es para el asunto de pensar y de hacer que no se estudia en las escuelas, ¿no? No se ve ese tema en la escuela. Se lo brincan todos. ¿Por qué? Pues porque, como les dije, venimos de un régimen autoritario y allí no se vale pensar, ¿no? Y lo de la cuestión del deber, la democracia por eso es difícil, porque requiere una corresponsabilidad de todos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo? Bueno, no se acuerdan, no estábamos allí, ¿verdad? Cuando murió en Trafalgar el almirante Nelson, sí, no, yo creo que nadie estaba por allí, pero dijo, ¿no? Inglaterra espera que cada quien cumpla con su deber. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A ver, Neco, quería comentar algo. Para contestar esta pregunta, por ahí vi en internet un museo que puso una pila de ladrillos como pared y en el centro le puso un libro. Y se modificó toda la estructura por un solo libro. Eso es lo que hacemos. ¿Qué puedes hacer? No me preguntes qué puedes hacer. Hazlo. ¿Qué? Hazlo. No sé. Haz cartas en otras facultades, busca estudiantes. Tengo un alumno que está presente y estoy orgulloso de él porque él está moviendo justamente lo de la marcha del 13 en mi clase. Y con otras universidades y en lo político, en lo social ya lo está haciendo. Es lo que podemos hacer. La reforma todavía no está aprobada, obviamente. Se va a discutir del 24 para adelante. Y aunque se aprobara la reforma por la Cámara Baja, nos queda la Cámara Alta. Cuando el presidente vea que el movimiento social es tan grande, se va a poner en duda, caray, entonces tal vez no me conviene la reforma porque ya veo cuánta gente está en contra de que se lleve a cabo como yo la propongo y me la pueden voltear. Eso haría una marcha. Yo sé que muchos pensarán, oye, es que se han hecho marchas toda la vida y no han cambiado nada. Sí, se han cambiado las cosas. Yo estuve en el centro de las tomas políticas en los últimos 4 años de mi vida porque representé una fuerza política y estuve en el Consejo Local y en el Consejo General del Instituto Electoral. Por eso sé cuánta presión tienen las marchas. Y tienen mucha más presión de la que ustedes se han imaginado. Si en Puebla el 13 sale la mayoría de la ciudadanía a promoverse en contra de cómo está postulada esta reforma, les aseguro que va a tener un movimiento en Puebla y espero que así sea en el país, porque verán que no les conviene que tanta sociedad esté en contra de una reforma, porque así va a ser la votación. Gracias. Disculpen. Me voy a parar en el centro para estar un poco más cómodo. Mucho gusto, yo soy Ernesto Escandón, alumno de primer semestre de la Facultad de Derecho aquí en UPAEP. Y ya lo mencionaron varios compañeros, también lo mencionaron ustedes, pero quiero hacerles extensiva la invitación a todos ustedes. Les digo por qué, porque yo soy alumno, no estoy hablando como un docente, no estoy hablando como un creyente, sino como un militante en la problemática social que existe aquí en Puebla, por lo menos. Entonces, yo nada más les hago la convocatoria, les hago extensiva la invitación. En verdad, los exhorto a todos ustedes que este domingo 13 de noviembre nos unamos, alcemos la voz y gritemos por todo eso que tenemos que luchar. Ahorita es este tema, mañana puede ser otro, pasado puede ser otro, pero hoy es este tema. Si agarren una varita, una de madera, intenten romperla, se va a romper con mucha facilidad. Pero cada quien, deme una varita, cada quien una, intenten romperla. ¿Se va a poder? ¿Se va a poder? Claro que no se va a poder. Entonces yo los exhorto como alumno, como compañero, como colega, como poblano,
como humanista, como creyente, como lo que quieran, a que nos unamos y luchemos por lo que tenemos que luchar y participemos hoy para luchar por el futuro que queremos mañana. Este domingo los esperamos. Bueno, ok. Bueno, primero que nada, felicitarlos a abrir este espacio para los jóvenes. Este diálogo creo que es muy importante para todos nosotros. Y abonando un poco el comentario que hizo mi compañero, quería iniciar con una frase que alguna vez la escuché en un foro político, que decía que cuando lo político choca con lo jurídico, gana lo político. Pero cuando lo político choca con lo mediático, gana lo mediático. ¿Eso qué quiero decir? O sea, que realmente la invitación y el exhorto que hizo mi compañero hacia la marcha creo que es muy, muy importante. También creo que como sociedad tenemos nuestros representantes que están en la Cámara de Diputados y Senadores, particularmente en el artículo 45 y el 56 que habla de esta reforma electoral, que es de reducir los diputados y los senadores. En el 45 toca de 500 a 300 y del 56 de 128 a 96. Yo quiero decir que más o menos actualmente cada diputado un diputado representa a 252,000 habitantes, si no mal recuerdo, y un senador a 980,000. Con la reforma, si es que se aprueba, que esperemos que no, eso quería decir que un diputado representaría casi al doble, que sería 450,000, y un senador a 1,300,000, me parece. Entonces, la pregunta va más que nada que si actualmente hay veces que nuestros diputados o nuestros representantes no cumplen con esta certeza o no cumplen con las promesas que debe de cumplir una sociedad para tener buena viabilidad, buen desarrollo económico, sustentable, lo que quieran. ¿Realmente sería viable el que de un diputado de 250,000 que nos representa se multiplica 450? O sea, realmente ahí sí sería conveniente como sociedad que también se recorte esa parte o reconsiderar también esta reforma o estos artículos que quieren reformar. Gracias. A ver, mire, aquí la pregunta no es en cuanto a números, sino en cuanto a qué queremos del Congreso. Si ustedes quieren un Congreso más representativo, pues tiene que ser un Congreso más grande. Si quieren un Congreso más efectivo y más gobernable, pues entonces tendrá que ser un Congreso más pequeño. Por eso tenemos en el mundo países como Francia o Estados Unidos. Por ejemplo, Francia tiene menos habitantes que nosotros y tiene mucho más diputados que nosotros. Alemania también. Estados Unidos no. Entonces aquí es una cuestión de discutir, bueno, ¿qué queremos? ¿No? Más representatividad, entonces tendrá que haber más diputados. O más efectividad en el trabajo, pues tendrá que haber menos. La diferencia en cuanto a sueldos no crean que es mucha, ¿eh? O sea, es mínimo. O sea, los pago de mi nómina, ¿no? O sea, pues, sociales paga. No, realmente no. Ahí el problema es que discutamos qué tipo de Congreso queremos. Entonces, eso es un asunto que hay que discutir, ¿no? Y como les digo, hay países con más diputados que nosotros por habitantes y países con menos. O sea, en la política es como en la vida cotidiana. No podemos tenerlo todo. A ver, ¿quieres ir a la fiesta y entrar en ese vestido? Pues nada de chocolates en 2 semanas, pero comer chocolate sin tener el vestido va a estar complicado. Entonces, en la política es también así, no se puede tener todo, ¿no? Pero eso hay que discutirlo. Gracias. Tocaste un tema muy importante. Lo que a mí me preocupa de esta reforma no es disminuir el número, es la razón. ¿Cuál es la razón? No hay. En la exposición de motivos de la ley solo dice, no, es que hay que disminuir por el principio de austeridad. Ajá, pero ¿por qué a 300? ¿Por qué no a 5? ¿Por qué no hay que incrementar? O sea, no es por dinero. Les aseguro que México, tal vez no lo han visto ustedes en documento, en número, porque los números son fríos, pero México es un país millonario, es un país rico. Que hagan mal la administración es otra cosa, pero es un país rico. No digan, es que hay que recortar el salario al presidente, a los consejeros, no lo hagan. Eso están perdiendo lo más por lo menos. Entonces, ¿valdrá la pena recortarlo? ¿En razón de qué? Como lo ha expuesto el doctor Herminio.
¿Cuál es la razón por la que quieres recortar o incrementar o mover? Pero el problema es que en esta iniciativa no hay una justificación, solo hay una determinación. Se van a recortar. Para diputados en Puebla lo quieren recortar a 26, son 41. Sería para 26. ¿Habría diferencia? Seguramente no. ¿Es tan fácil manipular a los diputados a través del gobernador que tal vez ni siquiera haya diferencia? Hace poco renunció un magistrado del Tribunal Superior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo extorsionaron políticamente con que le iban a meter a la cárcel por cruz de procedencia ilícita. También un ministro. Para eso existe el poder político penal y el AUIF. Son controles políticos. Aquí no se vengan con, no, es que el sistema penal es para meter a la cárcel a los malos. No. También es un control político. Entonces, así responde a tu pregunta. Cambiar el número en razón de qué. No es por dinero. Es más, la última razón para bajar el número de legisladores sería dinero. Gracias. Gracias. Bueno, es que todos estaban hablando acerca de que es nuestro deber contribuir como sociedad y que todavía podemos hacer algo para que esto no pase, pero pues siento que están dejando de lado como a los ciudadanos que realmente viven como desde la ignorancia y desconocen no solamente sus deberes como ciudadanos, sus derechos, sino que realmente no saben su importancia y su peso político que tienen al participar. Y un ejemplo de esto, pues es lo que mencionaba el doctor Aranda, el clientelismo político. Realmente, pues en México no existe una educación electoral y pues probablemente las personas que llevan a cabo estas prácticas desconocen que pues al llevarla a cabo afecta directamente a la consolidación de la democracia en el país. Y pues también sería de cuestionar pues qué tan democrática es la democracia en México si se siguen llevando a cabo prácticas clientelares y corporativistas. Si quieren, para también ir cerrando, ¿no? Yo sé que todos tienen hambre, clases y lo que sigue. Yo diría, tienes toda la razón, completamente, ¿no? O sea, es imposible negarlo. ¿La democracia mexicana es de buena calidad? No. Sin duda que no. No puedes tener democracia con 50 millones de pobres. Déjame regresar a Rousseau, ¿no? Que en alguna de las clases que te he dicho lo mencionábamos, ¿no? ¿Qué tipo de desigualdad es aceptable? ¿No? Y Rousseau lo dice de una manera hermosa. Dice, la desigualdad que podemos aceptar es que nadie sea tan rico de comprar al otro ni tan pobre de venderse, ¿no? Es decir, sí a la desigualdad, no a una desigualdad que lo que hace es lastime la dignidad de la persona. Yo lo que te diría es un problema sistémico, es un problema complejísimo, y déjame ser muy, muy cínico, pero creo que es un problema que tiene que empezar por las élites. Es horrible, pero la historia nos ha demostrado que en general esto empieza de élites. ¿Por qué? Pues porque somos las élites las que de repente se dan cuenta. Y no estoy hablando de élites económicas, nada. Élites en el sentido de que cobras conciencia de la importancia de meter las manos. A ver, no podemos culpar, y eso lo he dicho siempre, no se puede culpar a la gente que vende su voto. No hay forma humana de culparlos, ¿no? Si estuviéramos en esa situación, sería irracional no aceptar ese costal de cemento, esa despensa. No, es ofensivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pugnar por una sociedad mucho más igualitaria, sin duda. Pugnar por una sociedad mucho menos, ¿no? De la apariencia, ¿no? De yo tengo tanto, ¿no? Yo ese es mi coche, bla, bla, ese tipo de jaladas, ¿no? Que además, digo, Puebla es experto en ese tema, ¿no? Nos fascina, ¿no? A ver, tenemos que cambiar eso. Y eso lo digo en serio. No puede ser una sociedad de apariencias. Nuevamente Rousseau, hoy ando muy rousseauiano, ¿no? Hay que cambiarlo, ¿no? Entonces yo lo que te diría es, ¿cómo se empieza? Se empieza por la educación. Y el gran problema con la educación que todo el mundo dice es, pues va a tardar mucho. Pues sí, ¿no? Pero si hace 40 años hubiéramos tomado la decisión, hoy tendríamos algo. Dado que seguimos, pues, digamos, ¿no? Frenando ese tema, pues estamos fregados. El gran problema hoy es, seguimos con la tontera de pensar que la universidad es sacar un título profesional. No sirve para eso. Y además de todo, quédense claro con eso. La universidad lo que te da es la capacidad de pensar. Para eso está hecha, ¿no? No la hicimos para otra cosa. Los tecnológicos, los oficios y demás, son otra cosa, ¿no? En el caso particular de la universidad, fue diseñada para que aprendieran a pensar. Y la idea es no solamente crear profesionistas, sino seres humanos decentes, precisamente con lo que dice Camila, que salgan y que digan, oye, no se vale, el salario mínimo no alcanza, ¿no? Estos son condiciones de marginación, estas son condiciones de semiesclavitud, ¿no? Eso es lo que necesitamos.
Ahora, tienes toda la razón, ¿no? No tenemos una buena democracia. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro es bajar las manos y decir, no, nunca vamos a llegar, ¿no? Yo creo que ese es el gran peligro, que a veces parece que nuestra sociedad va para allá, ¿no? Pero coincido completamente contigo. Bueno, para cerrar, a mí me gustaría únicamente mencionar una cosa. De verdad, me llena de alegría saber que más jóvenes como yo estamos interesados en lo que está pasando en nuestro país y en lo que va a pasar en México. Y también invitarlos a que se lleven diferentes reflexiones de esta mesa y que se sigan informando, porque de verdad no hay mayor poder que tener la información en nuestras manos. Informados podemos llegar a 1000 lugares, pero imagínense que no sepamos ni siquiera cuáles son los puntos iniciales o lo que se propone dentro de esta reforma. Vamos a vivir totalmente en la ignorancia y como mexicanos y como ciudadanos de este país no vamos a llegar a ningún lado. A lo mejor a mí y a muchos de los que estuvimos aquí, de los que aún seguimos, no nos tocó vivir en la época en donde un partido verde, blanco y rojo estaba en todos lados. En los tres poderes no había pluralidad y no había representación de los intereses de todos. Y siempre que lo comentamos en clases decimos, qué miedo, porque no lo vivimos y le tenemos miedo a lo desconocido. Pero solo imaginen que nos toque vivir en la época del color vino o del color rojo, del color que ustedes lo vean. De verdad los invito a que sigamos informándonos y a que sigamos, por favor, viniendo y asistiendo a este tipo de cosas. De verdad, si está en sus manos participar en la movilización del domingo, háganlo. Porque México es de todos. Todos los que estamos aquí sentados somos ciudadanos. Me imagino que la mayoría tenemos más de 18 años y por alguna elección ya hemos pasado. Y yo también, para ya finalizar e irnos, los dejaré con esta frase. Una sociedad es grande en el momento en el que su gente planta las semillas de árboles cuya sombra no disfrutará. Salgamos a marchar. Muchas gracias, muy buena tarde, buen provecho.